Hola amigos, muchas gracias por compartir con nosotros este programa de la vida y despertando conciencia. Bienvenidos. También bienvenidos a Canal 11. En esta oportunidad vamos a hacer un programa dedicado a la educación, pero va a estar dividido en dos partes. Es decir, vamos a hacer dos programas. Y auspicia este programa Supermercado Ramírez de Avenida Ramírez 1444. Miren qué ofertas les ofrece. La excelencia en óptica. Ópticas de Cintia y Luis Correa. Cervantes 72, Peatonal San Martín, 624, Paraná. Ahora en Paraná tenés una nueva opción en pinturería, Pacífico Pinturerías. Trabajamos líneas de Plavicom, Venier, Colorín, sistema exclusivo tintométrico, atención personalizada y asesoramiento profesional. Avenida Ramírez 1229, Paraná. Fisioterapia y kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático, manual, terapéutico, magnetoterapia. Licenciada María Karina Correa, Cervantes 68, teléfono 431 5999. Supermercado Ramírez, la mejor variedad de productos de primera calidad. Fiambrería, panadería, atención personalizada. Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez, 1444, Paraná. Hablar de la educación en la Argentina es un largo trayecto, tal vez un siglo de experiencias donde se dieron altos y bajos. Pero han pasado etapas y hoy realmente nos está preocupando mucho la educación. No está al nivel de lo que se desea, no está al nivel del tipo de enseñanzas. ¿Qué ha pasado? Pero para estas cosas tal vez tengamos que hacer un recorrido. Tal vez las causas están perdidas en el tiempo, pero vamos a establecer aquellas que poco a poco han ido incidiendo y han determinado lo que hoy es la educación. Para eso hemos convocado aquí en nuestro programa La Vida y Despertando Conciencias a quien tienen una gran experiencia en este tema, como es el profesor Hugo Páez, docente, y el doctor Jorge Cura, que es profesor nacional de la Facultad de Medicina de Rosario. Es interesante reconocer las calidades de uno y de otro porque la experiencia nos va a permitir acercarnos a una realidad y al acercarnos a esta vamos a encontrar las respuestas. Bueno, con cualquiera de los dos podemos comenzar esta pregunta. Tal vez te la haga, Jorge, te la haga como, yo diría, entre tantos factores que han influido para que la educación haya seguido este derrotero. ¿Ha habido causas políticas? ¿Qué otras causas han intervenido? Porque yo sé que es complejo todo este tema, pero te diría que tomes aquello que realmente ha incidido y ha de alguna forma declinado en la educación argentina. Más que lo que vos decías al principio, Aníbal, más que la experiencia, lo que me ha introducido en la educación es el amor
no hay educación sin amor. Si vos no tenés amor a proyectar, a dar lo que tenés y a que quienes te escuchan o quienes dependen de vos como alumnos se superen a sí mismos y te superen a vos inclusive. Con respecto a lo que vos decís, hay un solo responsable en todo esto, que es el ejercicio de la política. Un ejercicio de la política que ha sido espurio en todo este tiempo y eso ha llevado a la degradación de la prestación de la educación. Y hablo desde la política, tanto desde lo que corresponde a los que gobiernan, a los que gestionan la política a través del Estado, como a quienes hay muchos dirigentes de los mismos gremios educativos que han perdido el rumbo y sus exigencias se limitan hacia una parte. El problema es que eso ha venido degradándose, sobre todo a partir de los años 60, pero más que nada lo importante de hoy es que hemos llegado tan bajo que ya nadie duda de que esto tiene que modificarse. Y sobre todo creo que el político o desde la política se va a escuchar esto porque la sociedad ya lo está exigiendo. Influyen, yo te diría esto, se lo preguntaría a Hugo. Estamos tratando de encontrar causas que han afectado la educación. ¿Qué es esto de la burocracia? ¿Hay burocracia de tal magnitud que la ha afectado a la educación? Bueno, en términos de burocracia, vamos a aclararlo para quienes nos esté escuchando hoy día, no es un pecado, porque el viró, la administración, digamos, que se realiza desde el burócrata, debe ser honesta y debe ser buena. El problema es que, en la pregunta que le hacías a Jorge recién, yo me quedaba pensando que mucho de la política no es política, porque hay mucha deshonestidad, hay mucha corrupción, hay mucha falta de transparencia en todos los ámbitos. Y esto hace que la burocracia termine siendo algo malo y negativo, recargado de funcionarios. Yo siempre digo que funcionarios que no funcionan. Y digo además de gente que no está preparada para el ejercicio de la función pública ni está preparada para la conducción del sistema educativo. Creo que en Argentina hemos tenido 7 ministros de educación que son pedagogos. 7 en todo el desarrollo de nuestro país como organización nacional, lo cual significa que es algo más que delicado, es decir, porque por allí yo escribí hace poco que hay gente que se cree todólogo, saben de todo. Yo no iría a operar una mama como lo hace Jorge, porque no estoy capacitado ni tengo competencia para eso, pero sí estoy preparado para el ámbito de la educación, me he preparado y creo que como yo hay tantos pedagogos, tantos docentes que están en condiciones de eso. Entonces una de las causales fundamentales es que en esto cualquiera toca la guitarra y tocar la guitarra no es tener la capacidad suficiente para organizar el sistema, para manejar, y cuando hablamos de burocracia, yo digo, no puede ser, por ejemplo, que hoy estemos en una crisis del sistema educativo ahondada en términos de números, cuando los números que están dentro, por ejemplo, del Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos, en número de personas, sobran y no tienen a veces ni silla donde sentarse. Y eso no es conducir el sistema ni es organizar el sistema. La educación se da en las escuelas. Ahora, la pregunta es esta obligatoria. Si la burocracia puede tener distintas posiciones o interpretación, según te escucho, ¿un Estado, un gobierno no ve lo que tiene que ver? Mira, me vas a hacer pelear con Jorge. Los otros días yo escribía una carta al presidente de la Nación. Señor presidente, usted dice que la escuela pública es la escuela del Estado, porque tiene un falso concepto de lo que es la educación pública. De Alfonsín acá
cuando el Congreso Pedagógico Nacional se entabló que la educación pública era toda. Lo que lo diferenciaba era la gestión. Y con aquel tremendo dicho del presidente de qué pena el que cae en la educación pública. Yo, gracias a Dios, me formé desde chico y en la universidad pública, en la escuela secundaria pública, en la escuela primaria pública, para el concepto del presidente. Para mí me formé en una escuela del Estado. Creo, sinceramente, que acá la cuestión delicada está siendo que no tienen quienes tienen lícitamente y democráticamente el derecho de llegar a la función, asesores que los asesoren bien. Yo puedo hacer una referencia al periodo anterior. Primer ministro que tuvo, anterior, que tuvo Menem, fue Saloña. Sí. Saloña es un pedagogo que había sido, además de un amplio desempeño pedagógico, fue funcionario de Arturo Frondizi en la Secretaría de Educación, en un modelo argentino que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Y además de eso, en la Cámara de Diputados estaba el presidente, un ingeniero agrónomo, el presidente de la Comisión de Educación, que fue el ingeniero Rodríguez, y lo acompañaban Inés Aguerrondo, de CIBE, y Susana de CIBE, la que fue ministra luego, y lo acompañaba Cecilia Braslaski. Estas tres personas fueron las mentoras de generar lo que se conoció como Ley Federal de Educación, pero detrás estaba Juan Carlos Tedesco, que era su mentor. Es decir, son nombres que no podemos olvidarlos si realmente nos metemos a ahondar en esta cuestión de la política para entender quiénes hicieron lo que hicieron, porque Saloña había mandado una ley general de educación muy parecida a lo que aspiraba el pueblo, a lo que quería retomar el pueblo, de una educación con otra organización. No digo muy parecida a la 26.206, que es la que nos rige hoy, pero con un criterio que no descuidaba el pasado, pero que tenía una visión de futuro. Saloña es un hombre que vive, hoy anda cerca de los 90 años, nos escribimos, y es una persona totalmente lúcida, que sería lindo algún día hacer una entrevista, a vos que te gusta hacerla telefónicamente, y ponerlo en contacto para que conozcamos cómo se sucedieron las cosas. Pacífico Pinturerías, de Avenida Ramírez 1229. Y dialogamos con el socio gerente de esta empresa, Darío Aguirre. Y el otro producto para resaltar es el Plavicón tapagoteras de la marca Plavicón, que es algo transparente, que se pasa con un secador en una terraza o en baldosa. Eso sigue la dirección del agua, penetra la losa y cristaliza a la mitad de la losa. Luego se cubre con una membrana líquida. Eso da una garantía de 5 años. Fisioterapia y kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático, manual, terapéutico, magnetoterapia. Licenciada María Karina Correa, Cervantes 68, teléfono 431 5999. La excelencia en óptica. Ópticas de Cintia y Luis Correa. Cervantes 72, Peatonal San Martín 624, Paraná. Ahora en Paraná tenés una nueva opción en pinturería, Pacífico Pinturerías. Trabajamos líneas de Plavicón, Venier, Colorín, sistema exclusivo tintométrico, atención personalizada y asesoramiento profesional. Avenida Ramírez 1229, Paraná. Supermercado Ramírez, la mejor variedad de productos de primera calidad. Fiambrería, panadería, atención personalizada. Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez 1440.
Yo les quiero preguntar algo. Va para los dos la pregunta, porque uno puede aportar y complementar la del otro. La cultura en Argentina, si lo tomamos con toda la amplitud de la palabra, ¿ha influido también en lo que es la educación? ¿De alguna manera ha incidido como para que esté donde está o que haya sido un punto de referencia en algún momento en la historia de nuestra educación? Indudablemente que la cultura es una mezcla de tradición, pero también es nuevas tradiciones empujadas, pero en forma a veces violenta, por la tecnología nueva. Cambia muchas cosas en lo que hace a la cultura y evoluciona. Hoy ya no podemos hablar de lo que es un sistema educativo o cualquier otra, si no lo hacemos de forma dinámica, que pueda ir adaptándose permanentemente a la realidad. Hoy el problema, Hugo fue presidente del Consejo General de Educación, tal vez él podrá decirme algo más de esto. No es solo problema de hombres, de dirigentes, de pedagogos, sino es el sistema, porque no han sido malos quienes han dirigido, han tenido sus ideas, que puede ser la mejor o no, pero el sistema es el que no permite que nosotros vayamos hacia adelante en educación. Un sistema perverso que hace que hoy tengamos una división tremenda, que no haya diálogo, que no haya una adecuación permanente de las exigencias que hace a la sociedad actual, a la realidad actual. Mirá, Aníbal, en el mundo los cambios son cada vez más importantes, se repiten, pero no solo se repiten y son permanentes, sino que se aceleran. Los cambios se aceleran y es una aceleración que no podemos evitarla, no se puede frenar. Entonces, si no nos adaptamos a esos cambios permanentes, vamos a estar siempre detrás. Y eso, cuando hablamos de la escuela, que lo charlábamos ayer con Hugo, cuando hablamos de la escuela pública, estamos hablando tanto de la escuela estatal como de la escuela privada. Es lo mismo. Inclusive, fíjate que lo mejor en esto de la encuesta que se ha hecho de la experiencia de PISA, los mejores alumnos de las mejores escuelas en Argentina no son mejores que los peores alumnos de los mejores lugares en la PISA. Claro. Quiere decir, porque la única ventaja que tiene la escuela no estatal es que es más, digamos, la formalidad la respeta más, las horas de clase se hacen, el programa se cumple, pero los docentes son iguales. Los docentes de la escuela estatal como de la privada son los mismos. Entonces la educación no puede ser mucho diferente. Y esto tiene que ver con los mandantes, con los responsables del proceso de una educación, como recién comentabas. Bueno, yo soy convencido que la educación tiene que ser una política de Estado real. Y ser una política de Estado real, a propósito de lo que venían hablando tanto vos como Jorge, es no hacer el distingo por el orillo, digamos, o por el origen de las personas. Jorge hizo mención a cuando estaba en el Consejo yo de Educación, yo no le miraba a qué partido pertenecían y convoqué de todos los partidos a constituir a los mejores, a constituir las comisiones, los puestos de trabajo, porque considero que la educación no es propiedad de un sector político, sino que la educación es propiedad del pueblo, es propiedad del Estado. Y el Estado tiene responsabilidad que no puede correrse. Yo siento que en este momento el Estado Nacional se ha corrido a no abordar lo que la ley manda de la paritaria nacional, que es la que establece un piso. Pero también se han corrido los gobernadores por las malas administraciones, por el desfasaje económico, por una realidad, es decir, yo tomaba conciencia de que en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, los gobernadores en la ley de presupuesto y todos los funcionarios
se asignaron para este año un aumento significativo que no se lo quieren dar a los docentes. Y está en la ley de presupuesto, no es algo que se me está ocurriendo decirlo y mencionarlo. Creo que hay que hacer un sincericidio de la organización política y del sistema educativo en particular. Creo que hay que convocar, mirando el aspecto de la cultura, gente que tenga, además, una visión cultural muy amplia y muy generosa, que tenga la capacidad de captar las diversas realidades. Porque yo siempre digo que yo tenía una colaboradora que había recibido distinciones a nivel mundial por su trabajo en adultos, ¿no? Y un día me llevó a un lugar donde dije, yo acá lo comprendía a Paulo Freire, porque me parecía un pedagogo idealista, que nos planteaba cosas y lo comprendí debajo de un ombú, donde había un centro de educación de adultos, dando clase, y esa era la escuela. Y un chico en brazo amamantándose y otro de 4 años parado al lado, prendido del otro pecho de la madre. Esa es una realidad que pasa, yo sostengo que aún pasa en nuestras escuelas y en nuestra provincia. No me tengo que ir muy lejos. No sé por qué el norte de las provincias y el norte de la Argentina está tan empobrecido. Para mí que está empobrecido justamente porque no llega la educación, y no llega la educación a pleno, y porque la educación es el trampolín para salir de la pobreza, pero también es el trampolín que ayuda a esto que decía Jorge, a inculturarse, a apropiarse de la cultura que hoy día viene también por muchas vías. Él hizo referencia a lo tecnológico. Disculpame, Hugo, y esto que parece, en vez de ser la cultura del conocimiento, es la cultura contra el conocimiento, ¿no? Y esto es la misma pregunta para los dos. Irrumpe la técnico-cibernética, irrumpe la tecnología de punta, y se creyó que con eso se podían resolver distintas situaciones de la educación. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esto de la tecnología y si sirve? La tecnología es una herramienta más, es como tener un lapicero, no es diferente, hay que saber cómo usarlo nada más. El problema, yo vuelvo a insistir, el problema aquí, si no se resuelve el problema político, de llamar a un diálogo de todas las corporaciones con personas que sepan de educación, y un diálogo que no sea para resolver una crisis, sino un diálogo permanente para reconocerla. Yo te comentaba hoy, Aníbal, que los partidos políticos hoy no les interesa la educación. El Partido Radical era uno de los que realmente más insistía en la educación hace unos años, pero la experiencia que hemos tenido acá no se condice con eso actualmente. Por eso es la sociedad que tiene que de alguna forma impulsar a través de ese diálogo, pero son los que dirigen. Desgraciadamente en este país todavía tenemos que esperar un poco la protección de los que están en la política grande para que esto ocurra. Yo creo que hay buena intención, en hacerlo, pero si no se hace un diálogo entre todos va a ser imposible, porque hay tantas cosas que modificar, porque ya no son solamente decisiones como el sueldo, la escuela extendida, que eso viene de hecho, sino que es todo el sistema, porque si no resolvemos todo el sistema o vamos resolviéndolo, esto no mejora. Y la tecnología nos puede servir, pero si no la utilizamos o no sabemos utilizarlas, es imposible. Me parece que la política, la política es una ciencia moral, porque todas las decisiones políticas afectan al ser humano. Lo que pasa es que a veces la política está ejercida en forma espuria, donde los intereses son otros al de la sociedad. Y eso es lo que de alguna forma debemos luchar para que se evite eso. Y el diálogo entre todas las resoluciones. Te cuento una experiencia, Aníbal. Tengo la distinción de ser, director de un foro
de políticas públicas, que nos ocupamos de todo lo que hace a la sociedad en lo que es necesidades públicas. Y ahí convergemos acá en Paraná, dirigentes con visiones ópticas de 8 partidos políticos. Y te digo que hay de los extremos que vos puedas llamar. Sin embargo, hoy trabajamos todo con una paz y una necesidad de expresarnos, porque simplemente lo que nos preocupa no es la ideología con que vemos las cosas, sino cómo podemos resolverla en la sociedad para que la sociedad pueda progresar hacia un futuro que le dé a la gente, que le dé a los chicos en este caso, la posibilidad de acceder a un sustento, a un trabajo que no sabemos cuál va a ser. Sabes que a mí me llama poderosamente la atención porque todas estas cosas parecen una contradicción. Que el Estado no haga una política de educación, que no lo haga, y que estemos sosteniendo con parche o tironeos y aflojes, según las ideas, siempre haya quedado relegada al lugar que todos conocemos. Vamos a dejar esta primer parte porque pertenece a una idea de que la vamos a hacer en 2 partes al programa. Y queremos, por supuesto, entre todos nosotros, tratar de dar una visión mucho más completa. Y esta primera parte, el diagnóstico, así como diagnosticamos una enfermedad, lo hemos hecho sobre la educación y creo que está completa. Vamos a ingresar en el próximo bloque sobre algo más, que es las soluciones, las respuestas, el ideal, aunque a veces ingresemos en el utopismo. Fisioterapia y kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático, manual, terapéutico, magnetoterapia. Licenciada María Karina Correa, Cervantes 68, teléfono 431 5999. La excelencia en óptica. Ópticas de Cintia y Luis Correa. Cervantes 72, Peatonal San Martín 624, Paraná. Ahora en Paraná tenés una nueva opción en pinturería, Pacífico Pinturerías. Trabajamos líneas de Plavicom, Venier, Colorín, sistema exclusivo tintométrico, atención personalizada y asesoramiento profesional. Avenida Ramírez 1229, Paraná. Supermercado Ramírez, la mejor variedad de productos de primera calidad. Fiambrería, panadería, atención personalizada. Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez 1440. Como ustedes han podido ver, la educación es compleja. Por eso en esta primer parte hemos decidido abordar las causas profundas que han afectado nuestra educación en la Argentina. Y por este motivo queríamos profundizarlas. Creo que hemos completado este deseo. Desde ya, el próximo miércoles, en el horario de las 17 horas y en Canal 11, vamos a ingresar a la segunda parte, donde vamos a encontrar las respuestas. Esas respuestas que aún desde la utopía la vamos a llevar adelante. Pero necesitamos que sean claras y nuestros invitados tienen mucha experiencia en esto. El profesor Hugo Páez y el doctor Jorge Cura. Chao, hasta entonces.